pasar con otro tema muy interesante, muy importante que se ha estado trabajando aquí en la Escuela de Ingeniería por el grupo Héctor Hernández. Y aquí vamos a Ricardo Branco lo pusieron como doctor, como un error, me parece. a uno de sus estudiantes, el maestro Felipe. Creo que va a ir después de él. ¿Después? Sí. Bueno, entonces pasas después. Con la Sí, de acuerdo. ponencia Por favor. energía nuclear y su aprovechamiento en la ¿Cómo se generación llama de energía eléctrica. Métame Sí. Muchas gracias. Venezuela nos habló por la invitación y a la audiencia también. Ok, bueno, mi nombre es Felipe Escalona, soy estudiante de posgrado, estoy haciendo un doctorado aquí en la Secretaría de Cultura e Investigación con el doctor Luis Héctor. Voy a permitir hacer un pequeño paréntesis para platicarles. El Instituto Politécnico Nacional inició una línea de investigación en cuanto a energía nuclear. Esto fue con motivo de la obtención de la renovación de la licencia de la planta nuclear de Laguna Verde. No toda la gente sabe que en México tenemos planta nuclear. Está en el estado de Veracruz. Gracias. Y bueno, el líder del proyecto por parte del Politécnico fue precisamente el doctor Luis Héctor, y se llevó a cabo con la colaboración o en coordinación, mejor dicho, con la Secretaría de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Bueno, pues el fin era renovar la licencia, lo cual se logró, y fue un trabajo, como se ha venido mencionando, interdisciplinario. Esto se logró evaluando diferentes elementos de la planta a través de métodos numéricos, dicho en cristiano, con instrumentación de software, para hacer el análisis de la vida remanente de los elementos de la planta. Bueno, este es un pequeño paréntesis. Mi trabajo es referente a esto, pero yo les voy a dar realmente un panorama muy general del aprovechamiento de la energía nuclear, pues porque está muy estigmatizado. Aquí el tema que yo considero que encaja con la economía circular es de reducir los efectos la emisión de gases que ocasionan el efecto invernadero. Son los que deterioran y están haciendo el cambio climático. La siguiente, por favor. Ok, entonces me voy a pegar a la siguiente agenda, una pequeña introducción. Vamos a hablar de las fuentes de energía más utilizadas. Vamos a hablar de la radiación y de los primeros estudios de radioactividad, de los tipos de radiación, la energía nuclear y la fisión nuclear, las primeras aplicaciones de la energía nuclear, la eficiencia, haciendo un pequeño comparativo con otro tipo de energías. Vamos a hablar de la planta nuclear de energía eléctrica con un reactor BWR, que es el tipo que está instalado en México, que es de un reactor de agua hirviente. Y vamos a hablar cómo están distribuidas las plantas de energía nuclear alrededor del mundo. Y vamos a hacer una comparativa breve con respecto a las fuentes de energía renovables, y finalmente vamos a ver el beneficio de la energía nuclear y las conclusiones, por favor. Ok, bueno, pues la energía eléctrica debemos de ser conscientes que es un pilar de desarrollo tecnológico y económico, pero desafortunadamente también constituye una fuente de contaminación. Esto debido a que tradicionalmente se genera quemando combustibles fósiles. Entonces es el problema, ¿no?, que queremos disminuir. Aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, con las fuentes de energía más recurrentes para la obtención de electricidad. Y vemos que pues en pleno siglo XXI, ¿verdad?, todavía hay plantas de carbón, que de hecho son las que tienen un más alto índice de uso, andan alrededor del 39%. Tenemos plantas de energía de gas, que en cifras cerradas es el 23%, que también es otro combustible fósil. Luego tenemos la energía hidroeléctrica. Esta no es tan contaminante porque utilizamos los embalses o lo que son las presas para utilizar la caída de agua sobre las turbinas. El problema es de, ya lo han mencionado en anteriores exposiciones, pues tenemos una crisis hídrica, ¿no? Entonces también el problema es que bajan de niveles las presas
pues ya no es una opción muy viable. Luego tenemos la energía nuclear, que anda por ahí del orden del 11%, y las energías renovables están apenas rayando en el 5%. Es muy baja, pero pues, yo sé que hay opiniones encontradas. Yo creo que también está muy estigmatizada la energía nuclear, y bueno, pues vamos a platicar de esto. Ok, para hablar de energía nuclear tenemos que hablar de la radiación, ¿verdad? La radiación es una energía que se desplaza como partículas o como ondas, y nosotros estamos expuestos a ellas de forma natural en nuestra vida cotidiana. La radiación tiene aplicaciones positivas, pero pues también tiene sus riesgos, y bueno, aquí lo importante es tomar las medidas de seguridad que protejan al medio ambiente y también a la vida en general, seres vivos, al ser humano, a los animales y al medio ambiente. Perdón, ya lo había dicho, por favor. Bueno, los primeros estudios de la radiactividad se le atribuyen al físico francés Henri Becquerel, quien en 1896, estudiando las sales de uranio, descubrió que emitían radiación y que atravesaban materiales opacos y que exponían placas fotográficas. Bueno, aquí ya hay muchos jóvenes, yo creo que ya no les tocó, pero anteriormente las fotografías se tomaban como las radiografías, si las han visto. Se producía un negativo y luego se hacía el proceso inverso para obtener la fotografía. Entonces él descubrió este fenómeno que estaba produciendo estas sales de uranio. Por favor. Junto con el físico francés Henri Becquerel, el matrimonio Pierre y Marie Curie recibieron en 1903 el premio Nobel de Física. Lo compartieron por sus contribuciones. En el caso de Marie Curie se le atribuye el descubrimiento del radio y el polonio. Ahora bien, el combustible que se usa para la generación de energía nuclear es uranio, pero no todo. Hay 3 isótopos de uranio. Si recordamos nuestras clases de química, los isótopos son el mismo elemento, pero contienen diferente número de neutrones en el núcleo. Entonces el uranio que se usa es 235, hay 234 y 238. Aquí cabe mencionar que el uranio que se usa en las plantas nucleares está enriquecido al 3%, y el uranio que se usa con fines militares está enriquecido al 90%. Esto es importante tomarlo en cuenta para quitarnos la idea de que pues, es una bomba nuclear o una bomba de tiempo, ¿no? La planta nuclear, desde luego, tiene sus riesgos, pero también es importante mencionar que la normatividad de operación es muy estricta. Hay una normatividad internacional, hay normas nacionales, y el monitoreo de la operación aseguran que la planta trabaje sin problemas. Bueno, entonces, en cuanto al tipo de radiación, tenemos de 2 tipos, la no ionizante y la ionizante. La no ionizante, y yo decía hace un momento que estamos expuestos a radiación en nuestra vida cotidiana, de fuentes electromagnéticas, de ondas de radio. La misma luz visible de las lámparas es un tipo de radiación. Sin embargo, este tipo de radiación no impacta en la salud de la vida del ser humano. Y el otro caso es la radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de radiación con una energía capaz de arrancar electrones. Electrones de los átomos. Y pues obviamente nosotros, igual que toda la materia, que estamos formados por átomos, pues es riesgoso para la salud. Estos cambios producen iones, es decir, átomos con cargas eléctricas, y ese es el daño que causan, y de ahí viene el nombre de radiación ionizante. Ahora bien, hay diferentes tipos de materiales que protegen a la penetración de las radiaciones. Entre las diferentes radiaciones tenemos los rayos alfa, rayos beta, rayos gamma, rayos X y los rayos de neutrones. Y los materiales que los pueden repeler, en este caso para los rayos alfa es suficiente con papel. Para los rayos beta, el aluminio. Para los rayos gamma y los rayos X, el plomo.
y para los rayos de neutrones el agua o el concreto. Bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva que desafortunadamente el cuerpo es susceptible a la penetración de la mayor parte de radiación. Pero bueno, en el caso de las plantas nucleares, pues se provee a los trabajadores del equipo de seguridad para que no tengan daños en la salud. Por favor. Ahora bien, energía nuclear, bueno, pues su nombre lo dice, pero vamos a tomar de dónde viene el nombre. Esta energía, esta fuente de energía, viene del núcleo de los átomos y hay dos formas de producirla, por fisión y por fusión. La fisión es la separación de los átomos y la fusión pues es la unión, como tal la fusión de dos elementos. Y tradicionalmente o hasta el momento las plantas nucleares que producen electricidad se basan en la fisión nuclear. En cuanto a fusión, todavía está en etapa de desarrollo y de investigación, todavía no hay reactores por fusión instalados. Y bueno, aquí podemos ver las diferentes aplicaciones que tiene la energía nuclear en los diferentes campos. En la industria, por ejemplo, se usa para hacer algunos instrumentos de medición para tomar algunas temperaturas. Por ejemplo, en el campo médico, pues así es como se obtienen las placas de rayos X, y incluso en la agricultura también se produce también se utiliza para control de plagas. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver entonces lo que es la fisión nuclear o cómo se produce la fisión nuclear. Para dividir a los átomos son bombardeados con neutrones en un medio, al medio se le llama moderador, y este moderador lo que hace es controlar la velocidad del bombardeo de neutrones, porque hay una velocidad, digamos, en el rango, llamámosle así, en el rango bajo es más susceptible de que los neutrones impacten a los átomos. Esto a su vez libera más neutrones que impactan con más átomos y así sucesivamente los va separando, y es algo que se le conoce como reacción en cadena. La primera fisión fue alcanzada en 1934, pero se investigó hasta 1939. Y el 2 de diciembre de 1942, en la Universidad de Chicago, un grupo de investigadores a cargo de Enrico Fermi y de Leo Szilard obtienen la primera reacción en cadena controlada. Aquí tenemos otra lámina que nos muestra cómo es la fisión, ¿verdad? Cómo se divide el átomo. Aquí esta parte azul vendría siendo lo que es el moderador, y vemos cómo se ralentizan los neutrones, porque eso hace más eficiente el bombardeo y la separación de los átomos. En las primeras aplicaciones de la energía nuclear, bueno, se construyó un submarino impulsado por un reactor térmico. Esto fue para la Marina de los Estados Unidos y fue construido por Westinghouse Electric Corporation. Por favor, la que sigue. Muchas gracias. Ok, ahora para hablar un poco de la eficiencia de la energía nuclear, vamos a hacer un comparativo de los diferentes tipos de combustibles que se usan contra el combustible nuclear. Les quiero decir las dimensiones, o les quiero platicar las dimensiones del combustible nuclear que se usan dentro de un reactor. Es una pastilla en forma de cilindro que tiene casi 1 centímetro de altura y casi un centímetro de diámetro. Las medidas exactas las tenemos aquí, es 0.94 centímetros de alto y 0.88 de diámetro. Entonces, si nos podemos imaginar, es como las patitas que tiene el tripié aquí donde está grabando el Javier. ¿Sí es Javier? ¿Ok? Entonces, ese es el tamaño de una pastilla de combustible nuclear. Y esa pastilla, que pesa tan solo 5 gramos, es capaz de producir la misma cantidad de energía que 810 kilos de carbono, 480 metros cúbicos de gas natural o 565 litros de petróleo. Esta energía puede ser calculada con la ecuación de Einstein, la famosa M igual a MC al cuadrado, perdón. La que sigue, por favor. Ya les ha inventado otra nueva fórmula, ¿verdad? Ok, bueno, entonces hablemos de la energía nuclear en México.
Como les estaba diciendo, el combustible que se utiliza en la planta es uranio. Por favor. Y aquí tenemos la configuración de la planta. Aquí en estos círculos de líneas punteadas negras tenemos lo que son los edificios de los reactores, ¿verdad? Y esta planta, como mencioné anteriormente, está instalada en el estado de Veracruz y para su enfriamiento toma agua de mar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Los reactores son del tipo BWR, de agua hirviente, en inglés de Boiler Water Reactor. Son fabricados por General Electric. Aquí una cosa que vale la pena mencionar es de que el origen de los reactores es la normatividad que se sigue. En este caso, la normatividad americana es la que rige la seguridad por ser estadounidenses el origen de los reactores. La potencia de estos es de 227 megawatts térmicos o 675 megawatts eléctricos. Esto es por cada reactor u unidad. Y esto está fundamentado legalmente en el artículo 27 y en el artículo 28. El artículo 27 habla de la propiedad del Estado de los recursos naturales y el artículo 28 habla del no monopolio de la industria. Aquí sin afán de pretender entrar en temas de política, recordemos que hasta hace poco tiempo muchas plantas de generación de electricidad las estaban controlando empresas privadas extranjeras. Apenas hace poco se recobraron y ahora otra vez están a cargo de la administración del Estado. Por favor. Aquí tenemos de forma esquemática representado el funcionamiento de una planta de este tipo con reactor BWR5. La zona gris sombreada representa el interior del edificio del reactor. Propiamente es el reactor o la vasija del reactor, y esas líneas blancas que tenemos ahí, 3 líneas, bueno, hasta nada más es esquemático, ¿verdad? Representa dónde está alojado el combustible nuclear. Está adentro, se les llama vainas o varillas, son de un material aislante en cuanto a la radiación, es decir, calor, el material, y es hermético. Entonces se inyecta agua y aquí se genera la reacción en cadena dentro del reactor. Esto produce una reacción química exotérmica que produce una gran cantidad de energía en forma de calor y genera vapor. Este vapor es conducido hacia las turbinas que mueven al generador. Este generador, bueno, ya está conectado a la red de distribución. Y por otro lado tenemos un sistema secundario que es totalmente de enfriamiento. Aquí es importante señalar que en ningún momento los líquidos entran en contacto, es decir, no estamos lanzando al ambiente agua contaminada, ¿no? Son circuitos separados. El del flujo de trabajo se conoce como circuito primario y el de enfriamiento como circuito secundario. Por favor. Ahora aquí tenemos en un corte de sección la representación más realista del interior del edificio del reactor. Hay elementos aquí pues importantes a considerar. Por ejemplo, vemos que tenemos unas piscinas. Recordemos que en las primeras diapositivas dijimos que el agua es un muy buen aislante para la radiación. Entonces aquí tenemos sumergido el combustible nuclear gastado, ¿verdad? Las contenciones de concreto son de protección para evitar fuga de radiación hacia el medio ambiente, y vemos la distribución o configuración de las tuberías que conducen el vapor. Todo está sellado, Esto va hacia el edificio de turbinas y más o menos para que nos demos una idea de las dimensiones, si alcanzan a ver este puntito aquí, es una silueta humana, es una persona. Quizá no se alcanza a distinguir, pero es una silueta humana, es una persona, para que se hagan una idea de las dimensiones. El edificio del reactor mide algo así como 55 metros y tengo entendido que 12 metros están debajo del nivel del suelo. Por favor. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver las pastillas del combustible nuclear y son insertadas en estas vainas o varillas. Esa es la carga que tiene el reactor.
el combustible se cambia cada 18 meses, ¿verdad? Es el periodo de paro, digamos, que tiene la planta. Adelante, por favor. Y ahora aquí en este Mapamundi, tenemos la distribución de los reactores nucleares alrededor del mundo. En puntos verdes tenemos el número de reactores y en puntos rojos los reactores en construcción. Aquí, desde mi punto de vista, se ve claramente la relación de los países que más reactores instalados tienen, son los países más desarrollados: Estados Unidos, Francia, China, Rusia, ¿verdad? Y también llama la atención que los que están construyendo son países asiáticos, que son los que están en crecimiento. Entonces creo que se puede apreciar la relación que hay desarrollo-energía nuclear. La siguiente, por favor. Ahora, haciendo una pequeña comparativa con otras fuentes de energía, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, aerogeneradores para producir energía y también se han desarrollado los paneles solares. Todos tienen pros y contras, ¿no? Algunos son mejores, hay opiniones encontradas, pero bueno, en este caso, por ejemplo, los paneles solares están hechos de materiales como plomo, cadmio y selenio. El problema viene con su tiempo de vida. Se estima que es de 20 años aproximadamente, y pues ya tenemos, yo creo que al menos unas 3 décadas usándolos, entonces ya se empiezan a generar residuos. Y si nosotros nos planteamos la cantidad de campos solares que se están instalando, podemos ver a futuro el problema que vamos a tener de este tipo de desechos. En cuanto a los aerogeneradores que están instalados en los parques eólicos, se puede apreciar la deforestación que hay en los cerros. Yo tengo un amigo y compañero de universidad que trabaja dando servicio en los parques eólicos y me platicaba que hay un conflicto con algunas comunidades indígenas porque han sido desplazados de sus tierras, se las expropiaron. Eso tengo entendido yo. Bueno, y también tengo entendido que se deben de talar ciertas áreas para que los aerogeneradores puedan aprovechar la energía. La que sigue, por favor. Ahí deténmela, por favor. El único comentario que quisiera agregar a la diapositiva anterior, la cuestión con los paneles solares, por ejemplo, es que generan corriente directa y nosotros consumimos corriente alterna. Entonces también necesitan un banco de baterías y para almacenar energía. Eso tengo entendido. Bueno, entonces el problema sería la gran cantidad de baterías que también se terminarían desechando. En cuanto a beneficios de la energía nuclear, bueno, pues yo noto que tenemos una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con ello la disminución en el cambio climático y el aseguramiento de suministro de energía eléctrica en horas pico. Y finalmente llego a las conclusiones, ¿verdad? Entonces, la energía eléctrica me proporciona el aseguramiento de suministro de energía, como dijimos, como pilar del desarrollo tecnológico. En el caso particular de México, estamos en un proceso de transformación, estamos pasando de ser una economía emergente, estamos a pasos de lograr ser una potencia económica, y es indispensable considerar el aumento en la demanda de energía y la construcción de nuevas plantas que disminuyan el impacto en el ambiente. Y con el cumplimiento de las normatividades nacionales e internacionales se puede lograr una operación segura de estas plantas. Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Maestro Felipe, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Por favor, adelante. ¿Qué hacen con los desechos de las plantas nucleares de Laguna Verde, unidades 1 y 2?
Hay un protocolo de manejo de residuos. Dentro de las mismas instalaciones de la planta hay silos de almacenamiento para el combustible gastado y ahí se almacena. Pero tiene una capacidad finita. No, obviamente no es infinita su capacidad. En algún momento se tendrán que construir más silos y está en etapa de desarrollo el manejo de los residuos. Como mencioné al principio, o sea, todo tiene pros y contras. No hay una verdad absoluta, ¿no? Podemos obtener beneficios, pero también genera riesgos. Pero si nos apegamos a las normatividades, es viable y es una buena opción la energía nuclear. ¿La normatividad que se utiliza es de la Agencia Internacional de Energía Atómica o de la nacional? Ambas, es nacional e internacional. Muy bien. Sí, Muchísimas yo gracias. tengo una pregunta. En el Plan Nacional de Desarrollo está contemplado el crecimiento de la energía nuclear en México, porque vamos, dentro de todo eso sabemos que esta va decreciendo. La producción de energía a través de la nuclear va decreciendo cuando se está impulsando las fuentes de energía renovables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es la perspectiva que puede tener la energía nuclear en este país? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder y bastante interesante, porque eso pues le corresponde a las autoridades, ¿no? Hacer un plan de crecimiento para el abastecimiento de la energía. Yo en mi exposición lo que trato de hacer es desestigmatizar la energía nuclear como un riesgo potencial. O sea, no es una bomba atómica, pero ya el crecimiento y la visión a largo plazo pues corresponde más a las autoridades, a la Secretaría de Energía, qué sé yo. Sí, pero usted tiene información de eso, ¿no? Le voy a apoyar un poquito. Y yo también estoy involucrada en el proyecto nuclear. De hecho, yo lo vi desde que inició el proyecto de Laguna Verde. Al principio, bueno, se tenía estipulado que, bueno, primero que se renovara Laguna Verde, ¿no? Las licencias. Se logra la renovación y posteriormente a esto, el gobierno en cierto punto dijo, hasta aquí no voy a invertir más en energía nuclear. Y actualmente ya hay una propuesta para poder incrementar esta energía nuclear y hacer una planta muy cerca de la misma área, precisamente porque han visto esta necesidad. Lo que es la planta de Laguna Verde nos da el 3% de la energía eléctrica. Entonces estamos hablando que sí es un gran porcentaje y que es algo que nos va a servir para poder luego trabajar, no en un corto plazo, porque hacer una nueva planta nuclear se lleva años, pero sí se tienen trabajos previstos al respecto. Ok, perdón. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otro comentario. Adelante. Me gustaría enriquecer su pregunta. La energía nuclear no solamente se utiliza para generar energía eléctrica. Eso es una parte que solo se ha visto en las unidades 1 y 2 de Laguna Verde y se quedaron en pañales todos los sistemas. El programa original, usted me desmentirá, implicaba inaugurar 2 centrales de energía nuclear entre el año 1990 y el año 2000. Sí, se quedó en simplemente una broma que nos engañó a muchos estudiantes. Yo estudié física con la idea de ser un doctorado en energía nuclear y participar en esta fabricación y desarrollo de equipamientos. Hay muchas más aplicaciones. Una de las aplicaciones más importantes son los aceleradores lineales LINAC aplicados a la medicina. Solo para decirlo, hace 8 años me tocó el honor de dirigir el proyecto del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y lo transformamos en el primer centro de oncología más importante de Texas a la Patagonia. El nivel de éxito a los 3 y a los 5 años de operación era de 87% de cura del cáncer de mama, el cáncer más frecuente en mujeres, con un nivel incluso en estadia 4, es decir, ya con metástasis, sin quimioterapia, reduciendo de 50 a 70 sesiones
a 30 a 50 sesiones. Solo quiero decirles que es más eficiente el INAC para curar cáncer de mama que la aspirina para quitar un dolor de cabeza en México. Esto se logró gracias a los cambios en la ley del ISSSTE, donde se pudieron recibir beneficios. Solo para confirmarle, bajo el esquema actual, el que México recibe $1 de donación le cuesta a México $1.40 por el exceso de burocracia en una llamada soberanía. $1.40 nos cuesta recibir $1 de donaciones. Ridículo. Esto ha impedido que se salven más vidas humanas con la aplicación de energía nuclear. Hablamos de radiografías. Hace años no se hacen radiografías más que en algún otro centro muy viejo. Se llaman gamografías. ¿Por qué? Porque no tiene la radiografía la capacidad de mostrar diferentes densidades que necesita el médico ver. Hoy tenemos tomógrafos de positrones, que son los únicos métodos confirmados en física médica para determinar la existencia de un cáncer, incluso mejor que el cultivo directo de las células. Uno de los tomógrafos de positrones más importantes está en el Hospital de Niños de Querétaro, ¿cómo se llama? En el Teletón de Querétaro, y da servicio al público. Tenemos una gran cantidad de sistemas de imagenología basados en esta energía ionizante. Todo esto no ha cambiado el contorno de la vida y de la salud de México, a pesar de que en México nos hemos resistido a estos cambios, lamentablemente por ese exceso de burocracia. Es importantísimo, por favor, perdón. Sí, el ININ, ¿cuál es el papel que juega dentro de todo esto? El Instituto Nacional de Energía Nuclear tiene una función importantísima. Me refiero al ININ porque es el Centro de Investigación Nuclear, en donde, pues, por ejemplo, para los análisis de muestras a través de los neutrones, análisis realmente que se utilizan, por ejemplo, para caracterización de materiales, o en el caso de que se bombardean, por ejemplo, todos los frutos, verduras que salen al exterior. O sea, ¿qué papel juega el ININ, bien visto desde el punto de vista de información para la sociedad? Grandiosa pregunta, pido una excusa a los participantes. No suena comercial, no trabajo para ninguna de esas plantas, ni tengo trabajo. Jumex fue la primera que implementó que la esterilidad de su fruta para preparar sus jugos es importante. No voy a discutir el contenido de azúcares. Esterilidad. Y entonces manda todos sus camiones, así como viene la fruta cargada del campo, y pasan ahí en el Centro Nuclear de Salazar, a través de los arcos, y es esterilizado hasta la tierra y el polvo en el que viene todavía la fruta. Esto ha motivado que tengamos una gran calidad de bebidas derivadas de la fruta en México, que es una cosa extraordinaria. Tanto así que hoy, para exportar alimentos a Estados Unidos, tenemos que pasar por unos arcos ionizantes para esterilizarlos, que no se han invertido en México por el exceso de burocracia, y que está haciendo un gran negocio para los inversionistas extranjeros que ponen arcos del lado mexicano, no pueden cruzar nuestras frutas mexicanas y tienen que pagar esa ionización para entrar, porque está prohibido que lo haga un particular, válgame Dios. Eso es como besar al diablo, ¿no? Pero sí para un particular extranjero. A ellos sí les tienen preferencias. Esto es una manera de asegurar la calidad, la seguridad biológica de estos arcos ionizantes. Y la pregunta es, ¿por qué nos discriminan a los mexicanos? Y es muy importante. El ININ juega un papel fundamental. Hace años tenía yo una discusión con un amigo de Veracruz. Ya habíamos ido en las familias a comer quesadillas allá en la Marquesa. Y entonces decían que por qué ampliar Laguna Verde, unidades 3 y 4, por qué no clausurar las unidades 1 y 2, les iban a salir un tercer ojo y un brazo por la frente. Y estábamos comiendo unas deliciosas quesadillas de hongos ahí en la Marquesa. Y después de que se aventó todo este rollo periodístico, que además está publicado en los medios del periódico de Veracruz,
algo por lo cual los periodistas deberían sentirles primaria terminada, por lo menos. Le decía yo, ¿y cómo está tu quesadilla? Sabrosísima. ¿Ves ese techito que se ve entre los árboles? Sí, es un reactor nuclear que no tiene las protecciones de que hablas en Veracruz. Es el reactor nuclear de Salazar. He estado ahí, es impresionante. Los desarrollos que han hecho los mexicanos son impresionantes y hay que seguir con ellos. Eran tres: Instituto Nacional de Energía Nuclear, Instituto Nacional de Investigación Nuclear y la planta Uramex, que era toda una empresa. Perdón, no me robo más el micrófono. No. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Vamos a pasar a la